El Shaddai Cuernavaca te da la más cordial bienvenida. Abre tu corazón y recibe palabra de fe. Vive, sueña, cree. Con Dios todo es posible. Poder estar con ustedes otra vez para alabar el nombre del Señor. Amén. Este domingo que sea un domingo de bendición, de gloria, de honra al Señor. Amén. Vamos a alabar con todo nuestro ser. Te pido que allí donde estás te metas a la presencia de Dios. Allí donde estás te metas a la alabanza y vas a ver cómo Dios empieza a responder y a solucionar cada uno de tus problemas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Queremos alabarte, queremos regocijarnos en ti, Señor. Queremos alabarte con todo nuestro ser, Padre. Derramar todo lo que hay en nuestro corazón delante de ti, a tus pies, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a declarar que somos libres en Cristo. Amén. Es poderoso el Señor en nuestras vidas. Te alabamos, Rey. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Exalto
Gracias, Rey. Gracias por tu libertad, Señor. Y queremos darte gloria y gloria en este día, Señor. Solo a ti, Señor. Gracias por lo que has hecho de nuestras vidas, Rey. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Sí, Señor, queremos ser transformados por tu Espíritu, Rey. Te exaltamos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Sí, Señor, te exaltamos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Sí, Señor, te exaltamos. De gloria en gloria te vemos, Rey. Es tu poder en nuestras vidas, Señor. Te exaltamos. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Y queremos adorarte en esta mañana, Señor, y exaltarte. Decir que tú eres digno, Señor, para nosotros, Jesús. Gracias porque tu presencia se mueve con poder en medio de tu pueblo, Señor. Te exaltamos, Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor, te exaltamos. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Sí, Jesús. Me inclino ante ti, el Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante
solo nos rendimos a tus pies, Señor. Gracias porque tú eres digno, porque tú obras de manera poderosa en nuestras vidas, Señor. Gracias porque cuando nadie estaba, Señor, tú estás, Señor. Tú sigues estando, Señor. Cuando todo el mundo nos desecha, tú eres el que nos levanta, el que nos pone vestiduras nuevas, Señor. Quizás estábamos como el hijo pródigo, Señor, pero tú nos vuelves a recibir como hijos. Pones ese anillo en nuestro dedo, Señor. Nos das vestiduras nuevas, Señor. Podemos ser escogidos por ti, Señor. En esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte. Gracias por lo que haces en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque no hay palabras, Señor, que podamos decir para agradecer tanto amor, Señor. No hay nada que podamos ofrecer, sino todas nuestras vidas a tus pies, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Queremos que tú obres en nuestras familias, Señor. Queremos verte rugir en medio de tu pueblo, Señor. Queremos que tú plantes banderas, Señor, en cada familia y en cada hogar, Señor. Queremos ver tu reino establecido, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Que no haya enemigo que pueda levantarse en tu nombre, porque tú eres poderoso, Jesús. Te adoramos, Dios. Sobre el trono de justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Sí, Señor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca Jesús. Sí, Señor. Ven aquí, Señor, con tu presencia. Manifiéstate en medio de tu pueblo, Señor. Te exaltamos, ven. Sobre el trono de justicia eternamente volverá para gobernar a las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Oh, 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 descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de
David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león. Sí, Señor, ven con tu presencia en este lugar, Señor. Destruye las obras del diablo, Señor. Declaro que tu sangre preciosa está sanando a través de esta transmisión, Señor. Tu presencia está sanando a los enfermos, Señor. Los que están en los hospitales, Señor. Declaramos que tu presencia, tu sangre preciosa sana, restaura, Señor. Consuela a las familias, Padre, que han perdido algún familiar, Señor. Declaramos que tu unción viene a través, Señor, de esta transmisión, Señor. Y tu presencia está obrando en medio de tu pueblo, Señor. Te adoramos, Rey. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, sí, Jesús. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, sí, Señor. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Ven con tu presencia, Señor. Descansamos en ti, Señor. Confiamos en lo que tú vas a hacer en medio de tu pueblo, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Nuestras vidas, nuestras familias están en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Amén, amén, Jesús. Gracias, Padre.
Gloria a Dios por este tiempo maravilloso en su presencia. Hemos estado adorando a Cristo este domingo y creemos que hoy Dios va a hablar a tu vida, se va a glorificar. Y quiero enviar un saludo grande a todos los que están conectados en este momento, siguiéndonos a través de esta red social, siguiendo esta transmisión, deseando que la paz y la gracia de Dios, la salud y la bendición del Señor estén con ustedes. Sabemos que este domingo es un domingo de familia, un domingo de escuchar la palabra, pero también sabemos que hay algunos que están pasando necesidades, que están pasando momentos de enfermedad o que tienen algún familiar también enfermo. Y quisiera yo estar orando en este momento por estas necesidades. Gracias a Dios por tu confianza de enviarnos las peticiones durante toda la semana. Hemos estado orando por esas peticiones y Dios ha puesto en mi corazón bendecirte, orar por ti. Así que en este momento vamos a iniciar orando, vamos a iniciar con una oración de bendición, proclamando sanidad, proclamando paz, proclamando la bendición de Dios sobre tu familia y sobre tus familiares. Ahí donde estás, unite conmigo en oración. Vamos a pedir al Señor que Él haga su obra perfecta, que haga milagros en este momento. Oremos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia. Y oramos en el nombre de Jesús, intercediendo por cada persona, cada familia que está escuchando en este momento. En el nombre de Jesucristo, hablamos palabra de sanidad y palabra de vida sobre tu casa, sobre ti. Hablamos palabra de sanidad y de salud en el nombre de Jesucristo. La llaga de Jesús en la cruz del Calvario sanaron tu cuerpo, sanaron tu alma y todo tu ser. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad, toda virus, toda enfermedad en tu cuerpo desaparece ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda ansiedad, toda tristeza, depresión, se va ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamo que tu familiar que está ahora internado, que está enfermo, Dios pone su mano y le sana en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Dios, oramos por todos los enfermos, todas aquellas personas que están sufriendo en este momento, que tu mano de poder, tu mano de sanidad les alcance, Señor. Enviamos la bendición ahí en los hospitales, ahí en las casas, en las familias, aquellos que están padeciendo una necesidad. En el nombre de Jesús hablamos un milagro, intercedemos. Tu mano de poder está actuando en este momento por la fe en Cristo Jesús. Padre, gracias porque estás sanando. Gracias, Dios, porque estás levantando al que está en depresión, estás levantando al que está con ansiedad, estás levantando en salud y en sanidad a tu iglesia. Ahora yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus familiares, bendigo a tus amigos y conocidos. Y esta oración es una oración para sanidad, para vida, para salud, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Poderoso es Dios para hacer esta obra. Él está rugiendo. Y cuando el león ruge, hay un poder, una unción que empieza a fluir a través de la fe. Yo quiero decirte esta mañana que Dios está rugiendo. El león de la tribu de Judá está rugiendo, como hemos cantado. Y Él está rugiendo a tu favor. Él está reprendiendo la escasez económica. Está reprendiendo la escasez de salud. Está reprendiendo al devorador. Y Él está plantando bandera de victoria sobre ti y sobre tu familia. Así que abre tu corazón en este momento, porque la palabra de Dios va a llegar a tu vida y va a hacer cosas grandes, cosas poderosas. Amén. Este día, esta palabra que quiero compartir está en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 18 al 25. Y esta palabra que voy a enseñar este día es el tema edificando un altar al Señor. Edificando un altar al Señor. Leamos la palabra de Cristo, 2 de Samuel 24, del 18 al 25.
Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey David dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Poderosísima palabra este día. La escritura menciona que en ese tiempo Israel estaba siendo azotado por una plaga y había mortandad en el pueblo. Todo esto a causa de que David cometió una imprudencia y pecó contra el Señor al querer censar al pueblo de Israel. Porque David había dejado en un momento quizás de confiar en Dios y quería confiar en el censo, en lo que tenía, en sus ejércitos, en cómo había crecido Israel, en lo que había en el tesoro. Y ese censo provocó la ira de Dios. Y la ira de Dios se manifestó con plaga y mortandad sobre el pueblo de Israel. Quiero decirte que esta generación está pecando contra Dios. Esta generación está lejos de Dios. Esta generación le está volteando la espalda a los valores principales, morales, derechos de la vida, aún de los más indefensos, de aquellos que todavía están en el vientre. Cómo esta generación está provocando la ira de Dios a través de la inmoralidad, a través de aprobar o querer ciertos derechos que van contra la naturaleza de lo que Dios ha establecido para el ser humano. La frialdad, la maldad del ser humano, el volverse hacia el asesinato, hacia la violencia, como estas sociedades modernas cada vez provocan más la ira de Dios, dándole la espalda y volviéndose hacia el mal. Es impresionante el aumento de la maldad que ha habido en las últimas 2 décadas en el mundo. Es impresionante cómo los rumores de guerra y cómo los rumores de nación contra nación se están multiplicando, con las armas nucleares, con la guerra bacteriológica. Es decir, esta generación está pecando contra Dios. Y la Biblia nos enseña que es Dios el que toma el control y es Dios el que pone orden. Y es por eso que todo lo que estamos viviendo, la plaga que estamos padeciendo, esta pandemia mundial, tiene un propósito de que el hombre se vuelva a Dios. Si tú me estás escuchando por primera vez, quiero decirte que esta es la oportunidad de volverte a Cristo. Es la oportunidad de entregarte a Cristo. Es tu oportunidad de arrepentirte y volver tu corazón a Dios. En esta historia que leímos,
Israel, por causa del pecado, estaba sufriendo mortandad por medio de una plaga. Hermanos, lo que hoy estamos viviendo es la misma situación. México, el mundo está sufriendo mortandad por causa de este virus, de esta plaga. Y Dios está llamando y Dios está diciendo hoy más fuerte que nunca que nos volvamos de corazón a Él. Sí, son tiempos difíciles, pero también son tiempos de gracia, también son tiempos de oportunidades, pero hay que volverse al Señor, hay que regresar a Dios. David comenzó a orar, comenzó a decir: Señor, ¿qué tengo que hacer para que termine esta plaga, para que termine esta mortandad en Israel? ¿Qué es lo que yo debo hacer, Señor, para que tú perdones la iniquidad, el pecado del pueblo de Israel y de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor habló al profeta de esos días llamado Gad. Y Gad le dijo a David por palabra de Jehová: ve a la era, ve a la tierra de Arauna y compra esa tierra y edifica allí un altar de reconciliación, un altar de paz. Ve y haz esta obra y entonces cesará la mortandad. La palabra clave en este pasaje es: ve y haz y edifica un altar a Jehová. Es por eso que tú y yo tenemos que levantar un altar al Señor. Tenemos que venir delante de Dios y levantar un altar, hacer un altar. Y es lo que vamos a aprender este día: cómo edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad, para que cese la ruina, para que cese la plaga sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida. Necesitamos regresar y volver al Señor para que cese esta pandemia. Dios es el único que puede frenar esta muerte, esta mortandad y esta pandemia. Y si México se regresa al Señor, entonces el Señor sanará la tierra y tendrá misericordia. Yo quiero hacerte un llamado este día a que prepares tu corazón en fe y que digas: Señor, yo quiero edificar un altar, quiero hacer tu voluntad. Y entonces seremos bendecidos. En este pasaje bíblico relata la historia que cuando David escuchó la voz profética, hizo caso. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz profética que te dice: ve y le edifica un altar a Jehová y ofrece allí holocaustos y ofrendas, y entonces el Señor reconciliará la relación contigo y cesará la mortandad. Escuchar la voz profética, querida hermana, es tan importante en este tiempo, porque hay tantas voces que provocan temor. Los medios de comunicación, las redes sociales, lo que se dice, lo que no, lo que se especula, provoca tanta ansiedad, tanto temor, tanta depresión. Es necesario escuchar la voz profética. Es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Esta mañana escucha la voz profética del Señor que te dice: si edificas un altar y honras mi nombre y traes honor a mi nombre en mi casa, entonces cesará la mortandad sobre tu vida, sobre tu familia, y vendrá la bendición, la sanidad de Jehová sobre ti y sobre los tuyos. Escuchar la voz profética. Deja de escuchar las voces que te están arruinando cada día más. Deja de escuchar tu propia voz. Deja de ser tu propio consejero. Deja de escuchar y apoyarte en el consejo del hombre. Y comienza a creer la voz profética de lo que Dios está diciendo a tu vida esta mañana. Y comienza a abrir tu espíritu y a escuchar la voz de Jehová tu Dios, que esta mañana envía a su profeta a decirte: edifica un altar a mi nombre. David llegó a la era de este hombre llamado Arauna, que era dueño de toda esa tierra. Y de momento se encontraron, y este Arauna, al ver que venía el rey y toda la comitiva,
dice que salió al encuentro y se postró delante del rey David y le dijo: mi señor, qué honor recibirlo en mis tierras, ¿a qué se debe su visita? Entonces David le dijo: el Señor Dios de los cielos, Jehová, ha dicho que compre esta tierra y aquí edifique un altar de adoración a su nombre. Cuando Arauna escuchó lo que el rey David necesitaba, tuvo una buena intención y entonces dijo: Señor, no necesitas comprar la tierra, yo te la regalo. Si es para el altar, si es para el sacrificio, toma la tierra que necesites, y no solamente la tierra, toma también los bueyes y la leña y todo lo que ocupes para honrar el nombre de Jehová. No necesitas comprarlo, aquí está, yo lo doy. Y entonces el rey David, siendo probado, porque el Señor había dicho que adquiriera, que comprara esas tierras, le dijo: no, yo te agradezco tu buen corazón, tu buena bondad, pero no ofreceré a Jehová sacrificio ni holocausto que no me cueste. No le daré a Dios algo que no me ha traído ningún esfuerzo. No le daré a Dios algo que no tiene algún valor significativo. Y entonces dice la historia que en ese momento el rey David le dijo: véndeme las tierras. Y acordaron un pago entonces por esa tierra. Y el rey David compró las tierras de Arauna, la era, que era muy grande, un lugar muy grande, muchas hectáreas. Y acordaron el pago en 50 ciclos de plata, dice el pasaje. Ese pago era muy significativo, aunque no fue el valor final de las tierras, porque cuando leemos Segunda de Crónicas, ahí se nos menciona que esas tierras que el rey David compró a Arauna fueron de 600,000 ciclos de plata, es decir, unos $80,000 aproximadamente. Sin embargo, aquí no dice que fueron esa cantidad, sino solamente 50 ciclos de plata. Esto tiene una relevancia espiritual, porque cuando David acuerda el primer compromiso, entrega 50 ciclos de plata, que en la ley levítica, lo podemos encontrar en Levítico 27, verso 16, 50 ciclos de plata era el precio que se debía pagar para redimir a un esclavo o a un hombre, y también para redimir propiedades. Entendamos bien en la enseñanza esta mañana. Una cosa era redimir y otra cosa era comprar. En este momento David, lo primero que hace antes de comprar es redimir esa tierra que iba a ser para altar de Jehová, y luego la compró por 600,000 ciclos. Entiende bien, querido hermano, que antes que emprendas, antes que hagas cualquier cosa en tu vida, antes que comiences en tu carrera en el próximo ciclo escolar universitario, antes de iniciar y tener algo propio, debes redimir la tierra. Debes redimir los sueños, los proyectos, levantando, edificando un altar al Señor. Esto era muy simbólico, porque el redimir la tierra hablaba de que esa tierra tenía que ser libre de pecado, libre de maldición, para que fuera un lugar exclusivo para que Dios fuera adorado y Él recibiera la honra y la gloria. Es por eso que el templo, la iglesia, es tan importante, porque es el lugar que el Señor ha escogido y ha redimido para que allí sea adorado. La era de Arauna estaba en el monte Moriah, y el monte Moriah, lo que nos dice Segunda de Crónica capítulo 3 verso 1, que fue el lugar donde se construyó el templo a Jehová, templo que construyó Salomón. Es decir, que este pasaje que acabamos de leer, David, por instrucción de Jehová, compra esa tierra, la redime, y allí
ofrece al Señor sacrificio, y dice la escritura, el pasaje en el verso 25, que cuando Dios recibió el sacrificio del altar que allí se había levantado, cesó la mortandad, cesó la plaga, cesó la peste sobre Israel, y Dios volvió a bendecir a Israel por causa de un altar que se había levantado en obediencia. Poderosísima esta palabra, porque ese mismo lugar donde David reconcilió al pueblo de Israel con Dios y cesó la plaga y cesó la muerte y comenzó a fluir nuevamente la bendición, era el mismo lugar donde se habría de edificar el templo de Salomón para Jehová. Por eso quiero enseñarte esta mañana el poder que hay de edificar un altar. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Génesis 12:7 dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan sobre la importancia de un altar. Un altar generalmente era construido de piedras, y donde había un altar de piedras, allí se hacía un sacrificio, una ofrenda al Señor. La palabra altar en hebreo es misbeá, y misbeá se repite 360 veces, tanto en el hebreo como en el griego, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Así que el altar tenía una preeminencia importante en la vida espiritual de Israel. Vemos que los altares se levantaban, se hacían, se erigían para conmemorar un acontecimiento en el cual la persona tenía algún tipo de relación con Dios. Por lo tanto, el altar es el lugar del encuentro, es un encuentro con Dios íntimo, personal, donde Dios bendice. David tuvo que levantar un altar para encontrarse nuevamente íntimamente con Dios. Tuvo que levantar un altar para poder nuevamente tener amistad con Dios. Tuvo que levantar un altar para que cesara el espíritu de muerte y viniera la vida que Dios envía. David tuvo que levantar un altar porque ese altar era lo que le iba a proveer su relación con Dios, la cual establece las demás añadiduras. Hermanos queridos, sé que tenemos sueños, anhelos, sé que tenemos necesidades, pero antes de que venga la añadidura, antes de que llegue la bendición, es necesario restaurar nuestra relación con Dios. Es necesario levantar un altar para que nuevamente tengamos un encuentro con Dios cara a cara. Así que los altares, aunque en ese tiempo en el Antiguo Testamento eran de piedra, con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahora es un altar espiritual. Ahora el altar está en nuestro corazón. Y por eso dice la Escritura, como lo leímos, que nosotros tenemos que dar y ofrecer sacrificios vivos y agradables a Dios, con nuestra propia manera de vivir, de servirle y de honrarle. Un altar entonces es el lugar del encuentro con Dios, y es el lugar donde Dios habría de bendecir y sanar a su pueblo. David experimentó recibir la bendición de la obediencia al edificar un altar a Jehová, y recibió la bendición y la sanidad que tanto necesitaba. Yo quiero decirte,
Va a venir un tiempo de sanidad después de las primicias. Va a venir un tiempo de prosperidad para tu vida después de las primicias. Pero antes es necesario llegar al altar de Jehová, llegar al altar del Señor el día 7 de febrero, llegar al altar, a la casa del Señor, honrar al Señor con primicias, allí establecer una relación íntima con Él de oración, y entonces vendría todo aquello que estamos esperando por parte de Jehová nuestro Dios. Levantar, edificar un altar es tan importante para nuestra vida espiritual. El primer altar que encontramos en la Biblia fue construido por Noé después de que las aguas bajaron y ellos salieron del arca. Génesis capítulo 8 verso 20. Allí edificó un altar Noé para adorar al Señor. Luego fue Abraham precursor de los altares a Jehová por la fe. Génesis 12:7, Génesis 13, Génesis 18, Génesis 22. Después de Abraham fue Isaac. Abraham le enseñó a su hijo a Isaac en Génesis 26-25 a edificar un altar al Señor. Qué importante es que le enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y que le enseñes a tu generación a edificar altar al Señor. Cuando tú edificas y honras al Señor en un altar, no solamente la bendición debe ser para ti, debe ser una enseñanza para tus hijos y para los hijos de tus hijos, para tus sobrinos. Debe ser una enseñanza para tu generación de lo que tú haces, para que cuando ya no estemos haya una nueva generación que honre a Jehová en un altar. Y el Señor seguirá bendiciendo hasta 1000 generaciones tu descendencia. Luego de Isaac fue Jacob, Génesis 35. Luego fue el mismo Moisés en Éxodo 17. Y después Moisés le secundó a Josué el mando. Y en Josué 8:30 vemos también que ahí se levantó un altar para honrar al Señor. De ahí en más, toda la vida levítica del pueblo de Israel se fundamenta en un altar. Vemos también entonces que luego se estableció el tabernáculo de Moisés y allí había altares. Luego se estableció el tabernáculo de David y allí había altares. Y luego el primer templo construido ahí en la era. Luego el primer templo ahí construido en la era de Arauna, en el monte Moriah, el templo de Salomón. Ahí también había altar. De la vida de Abraham, que es el padre de la fe, y la promesa que tenemos en Gálatas capítulo 6, que si creemos en Jesucristo, todas las bendiciones de Abraham también nos alcanzarían. Aprendemos que Abraham levantó su primer altar apenas comenzó a caminar con Dios. Génesis 12:7. Apenas Dios lo había llamado a dejar la tierra y la parentela y la casa de su padre y caminar hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Apenas Abraham inició su camino de fe, edificó un altar para honrar a Jehová. Qué importante es edificar un altar al Señor aún en tus primeros pasos de tu vida cristiana. No necesitas tener muchos años en Cristo para edificar un altar y honrar al Señor. Abraham apenas comenzó a caminar con Dios, edificó un altar, porque Abraham sabía que en su camino no iba a ser prosperado ni bendecido si primeramente no honraba y redimía su propósito y su promesa. A ti que estás en los primeros pasos de tu vida cristiana, que tienes algunos meses en la iglesia o algunos 2 o 3 años en los caminos del Señor, quiero decirte, antes de que sigas avanzando, aún en tus primeros pasos en tu vida cristiana, aprende a edificar altar al Señor para que el resto de tu caminar y los sueños y los propósitos y las promesas que Dios te ha dado se cumplan y sean bendecidas. Luego Abraham construyó un altar a Dios
continuamente para estar en comunión con Él. Para Abraham era muy importante tener la presencia de Dios. Y la presencia de Dios alcanza a aquellos que edifican altares y le honran. Al estudiar la vida de Abraham, por ejemplo, en Génesis 12:8, dice la Escritura: de allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó en este lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham, después de que comenzó a avanzar, siguió levantando altares. Si tú ya tienes muchos años en el Señor, si ya tienes muchos años en Cristo y no has avanzado y no te ha ido bien y estás estancado, necesitas edificar un altar a Jehová para que se abran los cielos y para avanzar en pos de la bendición que Dios te ha prometido. Abraham edificó altar en su comienzo, en su desarrollo y en el final de su vida. Una vida de honra a Jehová por medio de un altar. En este pasaje de Génesis 12:8 vemos que en su travesía él llegó a un monte llamado Betel, y Betel significa casa de Dios. Cuando Abraham llegó a Betel, él identificó que ese lugar era casa de Dios. El altar donde tú debes honrar al Señor debe ser en la casa de Dios, en Betel. Es tan importante, hermanos queridos, salir de nuestro entorno para dirigirnos a Betel. Dice que él pasó a un monte al oriente de Betel. Qué tan importante es que antes de continuar el camino de todo este año 2021 pasemos a Betel. Por eso las primicias es el lugar donde vamos a edificar un altar el 7 de febrero, y en ese altar será el Betel, será tu casa de Dios, donde tú vas a honrar a Jehová y Dios te va a bendecir como lo hizo con Abraham. Pero note también que, si me está siguiendo en el pasaje, dice: y plantó su tienda en Betel, en casa de Dios, al occidente. Pero al oriente, es decir, al otro extremo, estaba Jai, otra ciudad. Y Jai significa lugar de ruinas. Lo contrario, lo opuesto a Betel es lugar de ruinas. Abraham no podía seguir su camino porque él sabía que si no pasaba a honrar a Jehová por Betel, lo que le seguía era desviarse a un lugar de ruinas. Si estás viviendo en Jai, si estás viviendo en ese lugar de ruinas por años, en la ruina financiera, en la ruina matrimonial, en la ruina familiar, en la ruina de tus proyectos, no avanzas, en la ruina de salud, yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo: vete de Jai, sal de ese lugar de ruinas y comienza a hacer un altar que edifiques adoración al Señor, y llega a la casa de Dios, llega a Betel a honrar el nombre de Cristo. Prepara tu corazón para el 7 de febrero. Y dice que cuando él llegó a Betel, levantó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando vengas el próximo domingo a la casa del Señor a traer tus primicias, vas a venir a Betel, vas a llegar a la casa de Dios, y aquí mismo va a haber un altar. Y en este altar que aquí se va a levantar, honraremos al Señor con las primicias, e invocarás el nombre del Señor, y estaremos para soltar una bendición sacerdotal sobre tu vida. Y entonces habrás dejado ese lugar de ruinas para establecer tu tienda en Betel. Vivirás con la bendición de aquellos que están en la casa de Dios. Génesis 13:18 dice: así pues Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová.
después de que salió de Betel, de adorar al Señor con un altar, continuó su camino. Pero en su caminar siguió honrando al Señor, siguió levantando altar. Edificar un altar no se termina con las primicias. Ahí vamos a redimir con 50 ciclos de plata la tierra, vamos a redimir nuestra familia, vamos a redimir a los nuestros, redimiremos al hombre. Pero luego viviremos todo este año honrando y sirviendo al Señor, edificando otros altares. Altares de adoración, altares de servicio, altares de intercesión. Presta atención, Génesis 13:18. Así pues, Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Manré. Manré significa fuerza. Dice, y habitó en el encinar de Manré que está en Hebrón. Hebrón significa alianza, comunión, fe, donde edificó un altar a Jehová. Es decir, que cuando él salió de la casa de Dios, llegó a un lugar llamado fuerza, fortaleza, Manré. Escúchame, cuando tú salgas de la casa del Señor después de haber honrado a Jehová con tus primicias, cuando salgas de Betel, lo siguiente que te espera es vivir y habitar en fuerzas y en fortaleza. Te vas a fortalecer físicamente, te vas a fortalecer espiritualmente, te vas a fortalecer económicamente, te vas a fortalecer en salud. Tendrás una salud, una defensa tan alta, tan fuerte, que no te tocará el virus ni ninguna enfermedad, porque habrás honrado a Jehová en Betel. Y lo siguiente que te espera después de salir de la casa de Dios es entrar a un tiempo de Manré, a un tiempo de fortaleza en todas las áreas de tu vida. Y esa fortaleza dice que está en Hebrón, porque Hebrón es comunión. Hebrón significa alianza. Hebrón significa fe. Esa fuerza está en tu comunión con Dios. Esa fuerza es el resultado de tu fe en Dios. Esa fuerza vendrá del resultado de haber hecho alianza con Dios el 7 de febrero en tus primicias. La unción de Dios está aquí. Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo. Recibe en el nombre poderoso de Jesús esta bendición. Abraham salió de Betel, de la casa de Dios, y llegó a fortalecerse en su comunión, en su alianza y en su fe en Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe, y allí edificó otro altar a Jehová, porque Abraham sabía que esa fortaleza, sabía Abraham que esa bendición que había recibido, era necesario seguir honrando a Jehová, porque cada vez que se honra al Señor se establecen estos lazos de fortaleza, de alianzas, de comunión, de fe, y Dios sigue bendiciendo. Anota 8 razones por la cual Abraham levantó altares. 8 razones por las cuales Abraham levantó altares. Número 1, para adorar e interceder. Esos altares eran lugares de oración y de intercesión de Abraham. Allí escuchaba Dios a su siervo. Cuando vengas al altar del Señor a honrar a Dios, a traer tus primicias, orarás y adorarás, y el Señor te oirá. Y será aceptable tu adoración. Número 2, la segunda razón por la cual Abraham levantaba altares era para recordar que la bendición venía de Dios. Es por eso cuando él llegó a Manré y llegó fortalecido, y llegó con fuerzas, y llegó con ímpetu, y llegó con cielos abiertos y con bendiciones,
honró a Jehová con otro altar, porque él tenía que recordar que ese tiempo de bendición, esa prosperidad provenía de Dios, y volvió a adorar al Señor. El altar es para recordar de dónde viene la bendición. Cuando lleguemos el próximo domingo aquí al altar del Señor, vamos a recordar de dónde viene nuestra bendición. Viene de su mano, viene de su presencia. Número 3, la tercera razón por la cual Abraham levantaba altares era para renovar regularmente su lealtad a Dios, quien le ayudaba a sobrevivir. Anota eso, que es muy importante. Él construía altares, número 4, para recordar que él tenía que sobrevivir de la bendición y tenía que renovar y regular su amor y lealtad a Dios. Escúchame, cuando traemos al altar adoración al Señor, estamos renovando de manera regular nuestra lealtad a Dios, con el fin de seguir sobreviviendo. Son tiempos difíciles, iglesia. Son tiempos literales de supervivencia, de que hay que sobrevivir. ¿Quién más tú sabes lo que estás pasando en este momento? En tu salud, en tu economía, en la incertidumbre, en lo que va a suceder, qué va a pasar. Y cada día es un día de sobrevivencia. Cada día es un día de que decimos, hoy el Señor proveyó y nos ayudó. Abraham tenía que pasar una travesía peligrosa. El camino de Abraham hacia lo que Dios le había dicho no era fácil. Tenía muchos peligros en su caminar. Es por eso que él levantaba altares, para que regularmente él renovaba su lealtad a Dios, sabiendo que si era leal al Señor y honraba al Señor de manera regular, por mucho peligro que hubiera en el futuro, él y su familia habrían de sobrevivir. Tal fue la bendición que él recibió en este punto, que fue sacado literalmente de Sodoma y Gomorra, la peor ciudad, la que se compara con el fin de los tiempos, la que Jesús enseñó que el fin del tiempo sería cuando nuestras sociedades fueran como Sodoma y Gomorra. De ahí lo sacó a Abraham y a su familia. De ahí los libró Dios por causa de haber edificado altares. Vamos camino a esas sociedades, vamos camino a esa maldad. Pero si regularmente honramos al Señor y edificamos altares y renovamos nuestra lealtad a Él y nuestra honra a Él, vamos a sobrevivir. El Señor cuidará de ti, cuidará de su iglesia. Y si es necesario sacarte de Sodoma y Gomorra, lo hará. Y si es necesario destruir esas ciudades malignas, lo hará. Pero tú y los tuyos serán salvos en el nombre de Jesús. Número 4, él construía altares que le ayudaban a centrar en su corazón que Dios era dueño de todo. Cuando Abraham, que fue muy bendecido, muy rico por Dios, lo bendijo Dios, pero él edificaba altares y daba holocaustos y daba ofrendas al Señor, porque eso centraba su corazón y le recordaba que Dios era dueño de todo. Cuando traigamos la ofrenda, la primicia al Señor, vamos a recordar que todo es de Él. Él es dueño de todo. A Él le pertenece. Él es dueño de todo lo que existe, porque todo fue creado por su mano y a nosotros se nos dio para administrar. Número 5, la quinta razón. Él establecía un lugar para hablar con Dios, para invocar su nombre. Un altar establecía un lugar específico para adorar a Dios.
Tú puedes adorar a Dios ahí donde estás en tu casa y está bien. Tú puedes adorar a Dios en tu trabajo y está bien. Tú puedes ir manejando tu taxi y estar escuchando alabanzas y estar adorando a Dios y está bien, porque Dios está ahí contigo. Seguramente Abraham, mientras cuidaba las ovejas, adoraba a Dios. Mientras sacaba agua de los pozos, adoraba a Dios. Claro, porque el que tiene una relación con Dios es continua la adoración. Sin embargo, Abraham edificaba un altar para establecer, para demarcar un sitio específico para adorar a Cristo, para adorar a Dios. Aunque tú puedas adorar a Dios en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en donde estés, así estés en el medio de la montaña solo, donde te encuentres, tú puedes adorar a Dios, pero aprendamos que hay sitios y lugares, demarcaciones específicas que debemos tener para invocar y adorar el nombre de Jehová. Por eso la iglesia es ese lugar. Por eso tenemos que venir a la iglesia, por eso tenemos que congregarnos. Por eso es el mandamiento, porque la iglesia es el lugar donde se levantan los altares, el lugar específico. Aunque tú lo adores en tu casa, debemos levantar lugares específicos de adoración. Por eso el próximo domingo, si tú puedes venir y traer las primicias, ven al lugar específico, al altar, el lugar demarcado para invocar allí el nombre de Jehová. Número 6. Un altar se levantaba por Abraham porque era el sitio donde se encontraba con Dios. David pudo detener la peste y la mortandad porque tuvo un sitio donde encontrarse con Dios. Tu peste y tu mortandad, querido hermano, se va a detener cuando tengas un sitio donde encontrarte con Dios. En este momento hay mucha gente enferma, hay mucha gente que se está enfriando espiritualmente, hay mucha gente que está retrocediendo en su fe, hay mucha gente que está dejando de estar firme en la fe de Dios porque se han dejado de congregar a causa de todo esto que no se puede en este semáforo rojo. No te enfríes. Y ni bien pasemos a semáforo naranja, todos deberíamos estar corriendo ese domingo cuando ya podamos reunirnos, todos correr al altar de Jehová, porque es el encuentro, el lugar de encuentro con Dios. Cada vez que tú vienes a la iglesia, tú recibes una bendición, tú te fortaleces. Cuando vienes aquí al servicio, al culto de la iglesia los domingos, tú sales con una bendición, una palabra específica. A veces la gente dice: pastor, hoy todo lo que dijo me lo dijo a mí, ¿verdad? ¿Quién le contó? No, es que es Dios hablándote directamente a ti, hermano. Abraham sabía, al igual que David, que el enfriamiento espiritual, la muerte espiritual, la pobreza espiritual se termina cuando un hombre, una mujer encuentran un lugar donde encontrarse con Dios. Por eso Abraham levantaba altares de adoración. Número 7. Abraham levantaba altares para testificar de la victoria concedida por Dios. Cuando Abraham en sus guerras y en sus batallas, Dios le daba la victoria. Cuando Dios lo bendecía económicamente, menciona la Biblia en Génesis que Abraham, de todo el botín que había logrado, preparó y apartó el diezmo, la ofrenda y la primicia, y levantó un altar y honró a Jehová. Número 7 es para testificar la victoria concedida por Dios. Cuando Dios te prospera, hermano, cuando Dios te sane, cuando Dios te levante, ven a la casa de Dios a dar testimonio de que eso lo ha hecho solamente Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo prospera, solo Cristo sana, solo Cristo libera, solo Cristo, solo Dios. Levanta un altar cuando seas bendecido. No te olvides de dónde vino la bendición. Y número 8,
Abraham levantaba altares para clamar, para interceder. Escúchame, cuando tú levantas un altar, es el lugar para pedir. Es el lugar donde dice Lucas 6:38, pedid y se os dará. Es el lugar donde nosotros podemos correr y clamar. Cuando levantas un altar, cuando hay un altar que honra a Dios, cuando edificaste un altar, tú puedes ir y hacer como hacía Abraham, que él clamaba al Señor. Él clamaba en tiempo de emergencia, y por eso David aprendió de Abraham. Porque cuando David se encontró en una emergencia sanitaria como la que vivió Israel en los tiempos que él gobernó, ese altar le permitió interceder por el pueblo. Y en una emergencia como la que David estaba viviendo, una emergencia sanitaria, cesó la peste, cesó la plaga, cesó la muerte, porque Dios escuchó el clamor de un hombre que con sencillez y humildad y lleno de fe levantó un altar a Jehová y adoró y clamó e intercedió por su pueblo. El próximo domingo, que tendremos fiesta de primicias, vamos a interceder por México, vamos a interceder por tu familia. Y cuando tú llegues al altar a honrar a Dios con tus primicias, no solamente dejarás tus primicias en honra al Señor, sino que harás estas 8 cosas que hoy te enseñé. Cuando vengas al altar del Señor y subas a este altar, y aquí esté preparado el altar de la adoración con las primicias, tú tendrás tu tiempo de honrar a Dios, de adorar a Dios y de pedir, interceder a Dios por tu vida y por los tuyos. Será un tiempo de victoria, será un tiempo maravilloso, será un tiempo donde se va a edificar un altar. Y para terminar y concluir esta enseñanza, cuando Salomón estableció el templo, ya no era el tabernáculo de Moisés, que era una carpa muy grande, ya no era el tabernáculo de David, que también era una carpa muy grande, ahora era un templo. Y cuando el templo de Salomón se edificó, allí donde David un día clamó al Señor en un altar sencillo y Dios le respondió con salud y con victoria y con bendición, allí se levantó el templo de Salomón. Y cuando el templo de Salomón fue edificado, dentro del templo había 3 altares básicos. Estaba el altar de los atrios, donde se purificaba el hombre. Estaba el altar de bronce, donde allí se ofrecía la ofrenda y se encendía el incienso, que es símbolo de las oraciones de los santos. Y estaba el altar de oro, detrás de esas cortinas, de ese velo, donde estaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios se manifestaba. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy en día el altar está en tu corazón. La presencia de Dios habita en ti. Hoy en día el Señor reúne a su pueblo en el templo y la llama mi iglesia, sin mancha y sin arruga. Hoy en día el Señor sigue recibiendo ofrendas y sacrificios que le agradan, que le honran. Y hoy en día aquellos que tienen fe, como la tuvo Abraham, David y todos los héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11, siguen recibiendo las bendiciones, las añadiduras, las gracias,
los favores y las misericordias de Dios. Este próximo domingo, en el altar de Jehová, vamos a abrir un altar de bronce, un altar para primicias. Y uno de los mandamientos que había para el altar de bronce, donde estaba el incienso quemando y donde se ofrecía también el holocausto y se quemaba también al cordero, Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. La palabra clave para el altar es que nunca se apague el fuego, que nunca se apague la fe, la pasión, el don, la adoración, la honra, la ofrenda, el servicio, que nunca se apague el fuego. Dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Levíticos capítulo 6, verso 13. Pablo le dice a sus discípulos: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Enciende el fuego del amor por Dios en tu corazón. Levántate en fe en el nombre de Jesucristo. Prepara tus primicias. Y el próximo domingo la casa del Señor estará abierta para que tú vengas con los tuyos y honres a Jehová en el altar de bronce. Y tus oraciones serán oídas y tus peticiones serán respondidas, y cesará la plaga y la enfermedad y la muerte, y vendrá la vida de Dios y vida abundante. Se va a abrir un altar donde el fuego arderá continuamente y no se apagará. Y ese fuego es la fe, el amor y el servicio de su iglesia. No importa cuán difícil esté allá afuera y cuán difícil esté en el mundo, aun si el mundo se transforma en Sodoma y Gomorra, el fuego en nuestros corazones no se apagará. Yo quiero invitar al grupo de alabanza que pase, y quiero terminar este tiempo en adoración un instante y luego orar por ti, porque el altar entonces edificado por tu vida será tu lugar de consagración, donde de forma pública, no solamente secreta, de forma pública, de manera absoluta, nos dedicaremos al Señor. Y el Señor recibirá la honra y abrirá los cielos, bendecirá tu vida, de los tuyos y de los hijos de tus hijos, y hará grandes maravillas este 2021. Adoremos a Cristo un instante. No tengo nada para ofrecer. Si puedes levantar tus manos ahí. Nada que te pueda sorprender. Si podés cerrar tus ojos, Solo un corazón. canta esta adoración y prepara tu espíritu y edifica un altar. Una y otra vez. Edifica un altar en tu vida. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me
quiero decirte, vamos a adorar a Dios un instante. Compunge tu corazón. Vamos a levantar y edificar un altar, porque cuando levantamos un altar, lo que estamos haciendo es menguar, es bajar, es humillarnos, es reconocer que Él está en lo alto, que Él es grande, que Él es sublime, que Él es todopoderoso, que Él recibe la adoración, que Él recibe el tributo, que Él recibe todo aquello que mis manos le ofrecen. Vamos, adora a Cristo esta mañana y levántalo a Él, levántalo a Él. Aquel hombre poderoso de Dios dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él suba, para que Él crezca. Si puedes arrodillarte de donde estás, adora al Señor. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Sí, Jesús, me inclino ante ti, el Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Jesús, Adóralo, adóralo a Él. Exáltalo a Él. Levanta un altar de adoración. Que esta mañana sea un altar de honra. Vamos a menguar para que Él crezca. Vamos a tributar a Jehová. Vamos a adorar a Jehová. Vamos a adorarle. Vamos a clamar que su gloria, su presencia venga. Ven, ven, Espíritu Santo, sobre mi vida, sobre cada familia que está aquí escuchando. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones. Ahora, ahora, recibe, 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 recibe la presencia de Dios. Hónralo. Oh, Él es santo, Él es todopoderoso, Él es grande. Él, solo Él, Cristo, 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 Cristo. Oh, Solo ante ti yo me inclino. Sí, Jesús. Digno, decile digno, digno. impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Una vez más, así en adoración. Señor, aquí hay altares edificándose. Aquí hay altares, Dios, estableciéndose delante de ti. Señor, vamos a levantar un altar. No daremos a ti algo que no nos cueste. Iremos a la era y
Y allí edificaremos un altar de adoración, porque tú eres digno, porque tú eres grande, tú eres poderoso para librar a tu pueblo, para sanar al enfermo, para liberar al cautivo, para liberar a los oprimidos, para bendecir a los pobres, para levantar propósitos, para establecer reino en tu voluntad. Por eso, Señor, te adoramos y nos rendimos, porque queremos tener un encuentro contigo tan significativo, que sanes la tierra, que sanes la tierra y bendigas las generaciones, que bendigas las familias, que bendigas a México. Oh, tú eres digno, tú eres digno. La presencia de Dios está ahí contigo. Y estamos listos para venir al altar de bronce y ofrecer sacrificio en el lugar donde el incienso está noche y día ardiendo, y Dios escuchando y recibiendo la adoración, las peticiones. Quiero terminar con el pasaje que comenzamos, el verso 25 de 2 de Samuel 24. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Esta plaga nos mantiene en semáforo rojo, hermano. Esta plaga nos está manteniendo en semáforo rojo. Todavía no podemos reunirnos presencialmente hasta después del 15 de febrero. Todavía tenemos que continuar en esta modalidad, en estas transmisiones, adorando, aprendiendo la palabra. Pero aunque seguimos en semáforo rojo, por causa de esta plaga que está azotando la tierra, eso no va a detener que podamos ir a la casa de Dios a honrarlo con nuestras primicias y adorarlo, y Dios responderá y Dios hará. Así que el próximo domingo vamos a tener la transmisión como lo hemos hecho hasta ahora, y terminando la transmisión, terminando la reunión, que tenemos nuestro invitado especial que va a orar por ti, va a soltar una palabra y nos va a enseñar en este tiempo de primicias el próximo domingo 7 de febrero, el pastor Daniel Sánchez. Tenemos la bendición, el honor, el privilegio de recibir a este siervo de Dios, pastor Daniel Sánchez, del ministerio Gente Nueva. Va a soltar una palabra profética. Hoy estuve hablando con él y me dice: pastor, estoy listo para soltar una palabra para la iglesia, estoy listo para estar con ustedes. Así que no te pierdas la transmisión del próximo domingo a las 10 de la mañana. Pero terminando la transmisión, la transmisión de la reunión y tu bendición, a partir de ese momento puedes venir al templo, aquí a la iglesia. Tendremos un altar hermoso aquí que honra el nombre del Señor. Se va a edificar un altar especial para traer primicias, y el templo va a estar abierto
hasta las 5 de la tarde. Estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía, que termina la transmisión. Tú puedes venir en ese horario de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde a traer tus primicias. El templo estará vacío, así que no hay ningún problema. Vamos a tener los protocolos de ingreso. Puedes venir tú con tu familia si gustas o como tú lo decidas, pero llegando al templo vas a entrar, vas a ser sanitizado, vas a pasar aquí al altar, entregas tus primicias, recibes tu bendición, tu declaración de bendición profética, tendrás tu tiempo para adorar a Dios y luego te puedes retirar con toda bendición, y entonces de esa forma estaremos realizando la fiesta de las primicias. Entonces esté muy atento a la indicación de lo que va a suceder. Es una fiesta espiritual y creemos que va a cesar la mortandad y va a cesar la plaga, y Dios bendecirá a su iglesia. Si tú no puedes venir al templo por alguna razón, porque quizás estás en otra ciudad, o no puedes venir o no quieres salir, vas a tener la oportunidad también de hacer transferencias electrónicas directas a las arcas de la iglesia. La iglesia tiene su cuenta en Bancomer, está a nombre de Centro Cristiano El Shaddai, y si por alguna razón tú no puedes llegar físicamente, puedes hacer tu transferencia de tus primicias al Señor por medio de cuenta bancaria. Lo que sí te puedo decir, sea que vengas o que no vengas, no te pierdas la oportunidad de edificar un altar a Jehová. Y sabemos que vamos a recibir las bendiciones de Dios, que este 2021 será un 2021 de gracia, de favor y de recuperación. Así que yo te animo que prepares tu corazón y tu espíritu en fe. Este próximo jueves te esperamos en punto de las 7 de la noche. Conéctate, porque hay una palabra poderosa para ti. Conéctate en las transmisiones. Que Dios te bendiga mucho, que tengas este domingo en familia, que Dios envíe su paz y su presencia y te haga bien en todo aquello que tú necesites. Yo te bendigo con toda bendición espiritual y material. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.